Nos encontramos hoy en una fecha conmemorativa trascendental para la vida histórica, nacional, de la patria. Conmemoramos hoy el bicentenario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Desde el Colegio Militar de la Nación queremos rendirle un homenaje, queremos rendirle tributo, reverencia en cierta manera histórica hacia un padre, en un acto filial de piedad y de amor a la patria representada en nuestro prócer, don Martín Miguel de Güemes. Y como venimos haciendo este año en el ciclo de conferencias, de formación, de educación, del cuerpo de cadetes del Colegio Militar, vamos a tener el honor, en esta fecha distintiva, especial, de presentar a un pariente directo que lleva su misma sangre, de este prócer nuestro. Vamos a presentar, digo, a don Martín Miguel Güemes Arruabarrena, que es chorno nieto del general Martín Miguel de Güemes. Así que es un honor para nosotros realmente poder compartir, poder escuchar de primera mano, no solo en el aspecto histórico que nos va a comentar, sino en forma entrañable, porque lleva en su sangre el timbre de honor de ser descendiente de este gran prócer, de este padre de la patria, que junto con el general San Martín y el general Belgrano son los tres prohombres, los tres arquetipos distintivos de lo que es nuestra nacionalidad. Muy bien, dando inicio a esta introducción, voy a hacer una pequeña síntesis, un pequeño resumen de la persona que vamos a entrevistar hoy, para que el cuerpo de cadetes pueda conocer un poco más sobre la vida del prócer. Martín Miguel Güemes Arruabarrena es escritor, periodista y gestor cultural, ensayista y divulgador histórico. Conferencista en nuestro país, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Articulista en semanarios, mensuarios, diarios de Salta y el norte argentino. Socio correspondiente y académico de sitial número 8, Ricardo Rojas, de la Academia del Instituto Güemesiano de Salta y de las Sociedades de Geografía e Historia de Tupiza, Tarija, Potosí y Sucre. Entre las distintas funciones y cargos que ocupó a lo largo de su vida se destaca la más importante, la de haber sido secretario de la Comisión Provincial Década Bicentenaria, año 2006 al 2016, formando parte esta comisión del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta. Y entre sus obras podemos mencionar dos importantísimas, que son sus libros. El primero, General Martín Miguel de Güemes, 1785-1821, La soledad de la misión y la fuerza de la gloria. Y el segundo libro, Belgrano y San Martín en el norte, 1812-1814. La guerra gaucha. Qué palabras, ¿no? De esto vamos a hablar en breve con nuestro gran descendiente, ¿sí?, de nuestro prócer. Muy bien, bienvenido entonces, don Martín, a esta entrevista, a este pequeño coloquio histórico, para que los cadetes del Colegio Militar puedan conocer un poco más de primera mano la historia viva de la patria. Bienvenido. Estimado compatriota, estimado teniente coronel, estimado amigo ya. Para mí es un honor estar, aunque sea en forma virtual, en el ámbito donde se forman nuestros hombres de armas, nuestros, yo diría, nuestros defensores de la nacionalidad.
y de nuestro territorio. Es un honor además porque es la tercera vez que voy a estar en el Colegio Militar, 2 veces presencialmente. Una hablé sobre la batalla de Suipacha, triunfo regional, triunfo argentino, triunfo sudamericano, que protagonizó en forma esencial el general Güemes, en ese momento capitán del ejército. Y la segunda vez hablé sobre el plan sanmartiniano. Me toca en el Bicentenario, y para mí es muy sensible, después de tantos años de recorrer el país en escuelas, centros tradicionalistas, universidades, encuentros históricos, divulgando y presentando mis ensayos sobre el general Güemes, sobre mi chosno, que realmente considero que ya no es un patrimonio de una vanidad familiar, sino de la gran familia de los argentinos, porque es un héroe nacional, el único general de la independencia que murió en combate por bala realista, y a su vez un mártir de Sudamérica, porque en cumplimiento del plan sanmartiniano, él hizo suya la frase morir por la patria es gloria. Así que me siento muy honrado de estar en ese ámbito del Colegio Militar de la Nación y les agradezco a las autoridades que hayan hecho posible que pueda dirigirles la palabra en este 17 de junio. Cuando Güemes moría en el monte, rodeado de sus gauchos, fue un domingo 17 de junio. Y en la ciudad de Salta era gobernador, producto de un complot de aquellos que querían patria sin gastar y teniendo que gastar renunciaban a la patria, el jefe realista Pedro Antonio de Olañeta, el gran empecinado defensor de Fernando VII, y que a su vez fue el último virrey del Río de la Plata, aunque él no se enteró porque el rey le mandó la designación. Es decir, digno enemigo de Güemes. Digo digno como una forma de decirlo porque era bastante inescrupuloso en sus maneras de moverse. Muy bien. Así que es un gusto. Para nosotros también, igualmente. Bueno, antes de comenzar con esta breve recorrida histórica, porque nos gustaría hablar muchísimo tiempo, pero bueno, a veces el tiempo, valga la redundancia, nos apremia, pero nos gustaría, como pequeña introducción, alguna anécdota familiar, ¿no? De alguien que usted haya conocido, un bisabuelo o alguien en la línea directa, ¿no? hacia Güemes, que lo haya conocido, que haya tenido algún trato, ¿no? Que lo haya conocido, tenido algún trato con algún pariente también más cercano a nuestro prócer. ¿Podría decirnos algo? ¿Quién es el que está más cerca, digamos? Pero cómo no. El tronco familiar, en el árbol genealógico. Mire, la familia Güemes dedicó en varias generaciones, no a sino a reivindicar la figura de su antepasado, minimizada por la historia. Yo conocí al doctor Luis Güemes Ramos Mejía, que es el coordinador, creador de esa obra fundamental de Güemes, columna vertebral para estudiar a Güemes, que se llama Güemes Documentado, que son 12 tomos de 500 páginas, que comenzó el doctor Domingo Güemes Castro, al cual él conoció, Luis Güemes, y que en su lecho de muerte, Domingo Güemes Castro, nieto del general Güemes, le encomendó continuar la obra de recopilar, ordenar el archivo de la familia Güemes, que es un archivo muy importante. Y el doctor Luis Güemes fue mi maestro, es mi maestro histórico, fundamentalmente porque me enseñó a estudiar los hechos y el amor a la patria de hombres como San Martín, como Belgrano, como Güemes, como Purredón, y como incluso el mismo Artigas en la banda oriental. Así que aprendí mucho de él, mucho, y él me hablaba, por supuesto, y en nuestra familia siempre hubo mucha tradición de fogata, de fogón, de mateadas, de asados, donde la memoria
se daba rienda suelta a los pájaros de la menor memoria, daban riendas sueltas al aire y nosotros íbamos captando ese ambiente, ese rescoldo, esa patria que yo siempre digo que el papel de los historiadores debe ser que en los rescoldos, en las brasitas apagadas, que soplar ese carbón para que vuelva a encenderse el fuego de la patria. Así que eso le puedo transmitir, que fue realmente muy lindo conocer a Luis Güemes Ramos Mejía. Qué bueno, qué bueno, qué bueno poder escuchar estas cosas, ¿no? En forma directa, nos pone muy contentos, nos enorgullece también, ¿no? En esta fecha tan importante, como decíamos al principio, ¿no? Bueno, vamos para hacer esta recorrida histórica, tenemos que decir que lo que vamos a resaltar del prócer, obviamente es su parte militar, su papel descollante desde el punto de vista militar, pero también hay una faceta humana del prócer de Güemes. Güemes que no solo fue caudillo nacional, caudillo popular, fue un conductor militar, y no solo de la provincia de Salta, sino del norte, de todo el norte, de aquel entonces, de lo que era el virreinato del Río de la Plata, luego de las Provincias Unidas de Sudamérica. En síntesis, vamos a tratar de vivir y de poder recordar a aquel hombre que desde la reconquista de Buenos Aires, en 1806, ya tuvo una participación activa, un hombre de carrera militar pura, en definitiva, un gran prócer. Martín, a ver si nos podría comentar un poquito cómo fue entonces esto que decíamos recién, de la participación activa que tuvo Güemes en la reconquista y en la defensa de Buenos Aires contra el invasor inglés. A ver si nos podría comentar algo puntual, para que los cadetes sepan que estuvo también allí. Primero me gustaría, teniente coronel amigo, Sí. decirle que el general Güemes y a los cadetes que me están escuchando y a los oficiales, que el general Güemes nace el 8 de febrero de 1785 en la ciudad de Salta, en la intendencia de Salta de Tucumán, que era mucho más grande que la actual provincia de Salta, que es Tarija. Y nace en el virreinato del Río de la Plata, que abarcaba mucho más que nuestra actual República Argentina, porque abarcaba el Uruguay, Paraguay y el actual norte chileno. Su padre fue don Gabriel Tesorero de Jujuy y Salta, o sea, de la Intendencia. Y se había casado con Magdalena de Goyechea Corte, que era descendiente directa del fundador de Jujuy, don Francisco de Argañarás y Murguía. En esta familia arraigada por parte de la madre 4 generaciones, o sea que conocía el paisaje humano y el paisaje, por supuesto, territorial, y a su vez también, siendo hijo de Gabriel de Güemes Montero, que era un hombre muy instruido, como que uno de los que suscribía el telégrafo mercantil, por ejemplo, lo leía, inició su carrera militar, y esto es muy importante porque Güemes fue un militar de carrera. Inició la carrera militar a los 13 años en el regimiento fijo acantonado en Salta. Durante muchos años hizo la escuela militar donde se hacía en ese tiempo, en los cuarteles y montado recorriendo el territorio. En los cuarteles conoció a los gauchos. En los cuarteles conoció a ese hombre indomable que manejaba el nadie, como decían los García Camba, el militar español, más que los cosacos y los mamelucos, los gauchos manejaban el caballo. Y consecuentemente, para perfeccionar su carrera militar, el virrey Sobremonte, que había establecido el reglamento de milicia, porque había continuo peligro de los piratas y de los ingleses tratando de tomar Buenos Aires. Ese reglamento de milicias a Sobremonte lo llevó a que estudiaran más el territorio de Atlántico y a su vez enseñaran a los cadetes de esos tiempos y a los ciudadanos que se enrolaban
como si fuera una conscripción en la guerra. Por eso llegó a Buenos Aires y estuvo en la defensa y reconquista de Buenos Aires. Un hecho insólito, un hecho, yo diría casi de los pocos, porque hubo otros, muy pocos, que se cumplió fue cuando un buque, el Justina, de 26 cañones y 120 hombres, queda varado en el Río de la Plata por una bajante súbita del río, y Güemes viene de una misión que le encomienda a Sobremonte que hable con Liniers para que juntos ataquen a los ingleses, y Liniers, que lo conocía muy bien a Güemes, le dice, y Purredón también, le dice: usted que anda bien montado, recorra la zona donde actualmente está Retiro, donde está el círculo militar, donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí hay una gran placa también por las invasiones inglesas, porque ahí se combatió. Güemes llega, ve al barco varado y, como era un hombre observador pero decidido, ordena a la tropa meterse a caballo al río. Y a caballo se subieron al Justina. Seguramente se habrán sorprendido los ingleses al ver estos centauros, estos montados en caballitos del Río de la Plata, y le tomaron el barco de 26 cañones y 120 hombres, y la bandera del Justina, le digo a los canchando, la pueden ir a ver en Santo Domingo. Es una bandera que está como más grande que las otras porque es una bandera de guerra marina y consecuentemente se tenía que ver más lejos. Ese hecho, más la lucha en la defensa y más la lucha en la reconquista, le significó a Güemes su ascenso militar, porque ascendió todos sus grados militares en el campo de batalla, hasta llegar a ser coronel mayor, es decir, general, y las más altas calificaciones se las dio el general San Martín, cuando en 1814 lo nombró jefe de la vanguardia y en 1820 jefe del Ejército de Observación sobre el Alto Perú. El más grande estratega militar de la América del Sur y uno de los más grandes del mundo, fue el que le dio los cargos a este táctico genial que fue el general Güemes. Así es, Martín, extraordinario. Fíjese, cadete, cómo Güemes ya desde el inicio, desde antes de la Revolución de Mayo, ya estaba defendiendo, estaba sosteniendo la causa de nuestra identidad, la causa de nuestra emancipación, que fue en germen eso, las invasiones inglesas, las primeras formaciones de milicias, el germen de lo que fue el ejército argentino, nuestro ejército. Y hablando de la Revolución de Mayo, cadetes, el general Güemes también fue un hombre que sostuvo desde el principio, que no dudó ni un instante en apoyar el pronunciamiento de Mayo, que fue obra directa del regimiento de los patricios de Buenos Aires, a cargo de su jefe, don Cornelio de Saavedra. No solo la Revolución de Mayo fue sostenedor, sino que también fue un propiciador directo e indirecto de lo que fue la Declaración de la Independencia ya en 1816. Y el mismo San Martín en sus contactos con Güemes lo alentaba para ver desde allá, desde el norte, donde se encontraba Güemes, para que empujara a la gente para declarar independencia. ¿Qué estaban esperando? Como necesitaba San Martín para iniciar su plan continental, había que declarar independencia. ¿Es así o no, Martín, que Güemes estuvo con un sostenedor decidido, no solo de la Revolución de Mayo, sino de la independencia nacional, ¿no es cierto? Bueno, hay una cosa fundamental. El ambiente en la capital de la Intendencia de Salta, el Tucumán, era propicio para que Güemes, como militar, se pronunciara como soldado de Mayo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando antes del 25 de mayo de 1810, en Chuquisaca, fue el primer grito de libertad. Allí en Chuquisaca, la ciudad de los cuatro nombres, Charcas, La Plata, Chuquisaca y hoy Sucre, estaba la Universidad Mayor y Real y Pontificia de San Javier. Y allí estudiaron Mariano Moreno, Monteagudo, el maestro de Güemes, Manuel Antonio de Castro. Y ese soplo de libertad que vino desde el Alto Perú, desde el corazón de nuestro virreinato del Río de la Plata, llegó a Buenos Aires. Por eso Mariano Moreno está allí, Castelli, Belgrano,
todos los Paso, todos los hombres del primer gobierno propio. Si bien el 25 de mayo no se declaró la independencia porque fue bajo, algunos dicen bajo la máscara de Fernando VII, lo cierto que se juraba a Fernando VII, eran juntas que se formaron, Güemes está en la única capital que apoya el movimiento del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Salta es la capital del interior porque lo demás estaba tomado, Córdoba estaba tomado, estaba Liniers, la reacción de Liniers, el Alto Perú había sofocado en sangre ese primer grito de libertad con Goyeneche, es decir, y esto hay que recordarlo y los salteños estamos muy orgullosos de eso y los norteños, porque fue la Intendencia de Salta del Tucumán la que al pronunciarse por la Revolución de Mayo no dejó que la Revolución de Mayo fuera nada más que un golpe municipal, un gobierno propio municipal, sino un gobierno ya de junta grande con el tiempo. Usted nombró a alguien que yo lo considero uno de los padres de la patria, el coronel Cornelio Saavedra, que había nacido muy cerca de Potosí, allí donde era el centro económico del Virreinato del Río de la Plata, porque allí estaba el Cerro Rico de Potosí, el Cerro de Plata, la veta argentífera más importante del planeta Tierra en ese momento, donde allí, en el Potosí, se acuñaba la moneda y se decía en ese tiempo, vale un Potosí cada moneda. En ese sentido, allí en Salta, la riqueza de Salta para poder hacer la guerra, porque la guerra se hace también con plata. Plata no solamente del Cerro de Potosí, siempre la guerra necesita lo económico para sostenerse. Y Salta era el lugar donde se criaban las mulas. Allí estaba la feria de Sumalao de 60.000 mulas, y las mulas eran los camiones de aquellos tiempos que trasladaban la riqueza del Cerro de Plata. O sea, Salta era rica y tenía muchos abogados importantes y precursores de la independencia como Francisco de Gurruchaga, que de su propio peculio, de su propio dinero, montó 2 flotas de mar. Y había sido marino y había estado en Trafalgar. Y el otro es José de Moldes, un coronel militar brillante, que había estado en España haciendo sus grados militares y de una valentía inconmensurable. En ese ambiente, Güemes se pronuncia y se monta el primer escuadrón militar que va hacia la quebrada de Humahuaca y van a sostener una guerra de informaciones que impide que el Alto Perú se comunique con los realistas reaccionarios al mando de un valiente y un héroe que era Liniers, sin ninguna duda. Así que ahí empieza la carrera militar de Güemes y va a estar en Suipacha, que es un capítulo muy importante. Ese es un capítulo, Martín, que le quería preguntar interesante, porque yo estuve en Suipacha, visité Suipacha, y realmente quedé admirado, porque todo lo que leía en los libros de historia, en las campañas militares, es tal cual. Y llegué allí y vi el río Suipacha, lo observé, lo pisé, vi las alturas de Choroya, vi los caseríos, que parece que han quedado en el tiempo, y los hombres que viven allí, que son patriotas, siguen añorando y siguen recordando esa gesta, ese primer hito del paso hacia la emancipación de nuestra nación, justamente Suipacha, ¿no? 7 de noviembre de 1810, que fue la primera victoria nacional de las armas argentinas. Y recuerdo también que leía siempre la participación activa de Güemes en algunos libros por ahí menores, no tan importantes, y decía, ¿por qué a Güemes no se habla tanto de su participación en Suipacha? Y leía que con sus hombres, que eran casi 300, había logrado no solo salvar Cotagaita, que fue la derrota anterior, y que gracias al manejo y a la conducción del capitán Güemes logró hacer una retirada ordenada de Cotagaita hacia Suipacha,
y en Suipacha misma, la participación descollante que algunos historiadores reconocen, y la primera victoria nacional de las armas argentinas fue, en cierta manera, con el aporte extraordinario de Güemes y de sus gauchos. La pregunta entonces sería, o nos gustaría que nos explicara, ¿por qué haber opacado la figura de Güemes en esta primera batalla, primer triunfo nacional en Suipacha? ¿Nos podría comentar a qué se debe y quién fue el que empezó a rescatar la figura de Güemes y a decir, no, no es así, Güemes estuvo acá, apoyó acá, aportó en esta parte de la acción militar, etcétera? Por favor, si nos podría comentar. Teniente coronel, lo primero que debo decirle, y les digo a todos los que me están escuchando, los cadetes, es que lo que usted ha hecho de ir a los lugares donde se produjeron los hechos patrióticos es fundamental. Es fundamental también para los historiadores, que han olvidado que la historia es geografía también, que la historia es geopolítica, que la historia es geocultura. Yo he recorrido esos lugares muchas veces, he estado en Suipacha, he podido contemplar el lugar del campo de batalla, ver, no soy un militar ni soy un entendido en arte militar, pero me doy cuenta de observación, que algo capaz que me quede en mínima medida de lo que tenía el general Güemes, cómo se desenvolvió esa batalla, pero sobre todo, usted sabe porque lo ha visto, que allí está un cofre con los huesos de los caídos en la batalla de Suipacha. Usted sabe también que en el Güemes documentado está la lista de todos de los pocos que murieron y de los muchos heridos. La batalla duró como el combate de San Lorenzo, aproximadamente, con la diferencia que al combate de San Lorenzo se conoce muy bien quién fue su triunfador, ese coronel brillante que fue el general José de San Martín, que libró la única batalla en territorio actual argentino, que es San Lorenzo, que tiene una hermosa marcha. Y, por otra parte, en la batalla de Suipacha combatieron dos vanguardias, la vanguardia realista al mando de Córdoba, que después del choque de Cotagaita, donde Güemes choca con sus tropas y se da cuenta que están muy fortificados los españoles, pero yo creo que también hizo algo, quiso probar qué tal era su tropa, qué fuerza tenía, porque la tropa que chocó en Cotagaita eran hombres traídos desde Tarija. Las tropas tarijeñas, las tropas jujeñas, las tropas salteñas fueron las que comandaba este capitán Güemes, jefe de la vanguardia en ese momento, o sea, que encabezaba la vanguardia. Ahí en Suipacha chocan las dos vanguardias. Y en esa lista usted puede ver que el choque fue así, porque los muertos son salteños, los heridos son salteños, tarijeños y jujeños. Consecuentemente, el grueso del ejército de Balcarce y del comisario de guerra Castelli, lamentablemente jacobino, digo porque exaltaba ideas, pero no comprendía la realidad concreta de los usos y costumbres del ambiente, que son tan importantes en la guerra. ¿Por qué se lo borró del parte de batalla, Güemes? Castelli lo borró del parte de batalla. Castelli, que no había estado en la batalla, que había estado lejos de la batalla. Lo borró, como después lo van a borrar a Güemes en el parte de la historia. Una lástima, porque era integrar, reconocer. Cuando uno reconoce, integra. Y lamentablemente se desintegró, y a Güemes, que cuestionó el pacto de Laja, que era una demora criminalísima, como dijo Güemes en una carta, esa demora criminalísima trajo como derrota la derrota de Huaqui. Y la derrota de Huaqui trajo la pérdida momentánea, pero importante, del Alto Perú. Esa es la razón fundamental de que lo borraron del parte de batalla. ¿Y por qué lo borraron del parte de la historia? Bueno, lo vamos a seguir contando. Seguro que sí. Y esto que usted decía, que la guerra no solo se hace con las armas, sino se hace con la economía, con los recursos. Si el general Martín Miguel de Güemes hubiera recibido toda la logística que solicitaba, que requería, que pedía Buenos Aires, la guerra de independencia hubiera terminado mucho antes de lo que se demoró. Porque los gauchos siempre estuvieron ahí, siempre peleaban, pero claro, les faltaban recursos, no podían
no eran dioses, no eran semidioses, eran seres humanos. Pero quería preguntarle, para que conozcan los cadetes, ¿cómo fue la elección de Güemes? ¿Cómo el Cabildo lo eligió en forma, digamos, democrática, popular, con esa figura tan importante que representaba el Cabildo en la época hispánica? Lo eligen intendente y lo eligen gobernador de Salta. ¿Es así, Martín? Sí, y quisiera antes hacerle una pequeña introducción a ese tema, al tema de gobernador autónomo de Güemes. Me corro unos años, de 1811 a 1815. Güemes va a tener sucesivas actuaciones en ese tiempo, pero en 1815 hay un hecho muy importante, que es el combate de Puesto Grande del Marqués. El Puesto del Marqués está ubicado hoy en el departamento de Abrapampa, en Jujuy. Es un lugar que tiene una altura muy importante y se la llama la Siberia Argentina, porque allí los fríos, el cambio climático entre la noche y el día son tremendos. Y en esa zona, en 1815, en abril de 1815, Güemes llevó a cargo una carga de caballería de 1000 gauchos contra los realistas que estaban acantonados ahí y estaban, yo diría, indefensos mentalmente de lo que les iba a pasar. Y como antes de que amanezca, cuando más oscura está la noche, como decía Atahualpa Yupanqui, Güemes ordenó la carga porque sabía por Diego Cala, un aborigen, comandante, dónde estaban los realistas. ¿Usted imagina, mi teniente coronel y los que me están escuchando, lo que es una carga de caballería de 1000 caballos en el silencio de la noche? Aterrador. Sí. Más los gritos de los gauchos, porque los gauchos tienen ese grito montañés, en la noche. El efecto psicológico paralizante que dicen que tienen los tanques, paralizante. En este caso los caballos. Los destrozó en Puesto Grande, los destrozó. Y en esa carga de un solo tajo cortó las negociaciones, en esa carga de Puesto Grande del Marqués. Segunda batalla ganada por Güemes con carga de caballería, que poco se recuerda, y Martín Rodríguez se enfrenta con un grupo de los gauchos, y Güemes se enfrenta con Martín Rodríguez defendiendo sus milicias gauchas, y le dice a Martín Rodríguez: no se meta con mis gauchos, quien se mete con ellos es como si se metiera conmigo mismo, y yo por ello soy capaz de romper hasta con mi padre. Ya estaba muerto el padre, ¿no? Pero era una forma de decir, el padre había sido tesorero real, yo rompo con España también por eso, ¿no? Llega a Salta y Salta está sin gobierno, porque Hilarión de la Quintana se había retirado, pero llega Güemes triunfante y la gente dice, hay que votarlo a Güemes. Se hace una elección y al grito de viva Güemes asume la gobernación de la provincia de Salta, que había sido dividida en 1814 desde Buenos Aires. Tremenda situación la división de la Intendencia de Salta de Tucumán, al formar dos provincias, Salta y Tucumán. Tucumán con Santiago del Estero y Catamarca, y Salta con Jujuy y Tarija. ¿Por qué digo tremendo? Porque la desconcentración del mando, usted lo sabe bien, teniente coronel, y los oficiales que me están escuchando, es fatal. Y la desconcentración de los aportes económicos es fatal. Un caudillo de patria chica. Y no entendían que Güemes era un caudillo militar, pero de patria grande. No solo era así, sino que el mismo pueblo lo reconocía como líder natural, como decíamos al principio, como caudillo, conductor, un hombre de mando. Un gran conductor, en definitiva, ¿no? Que no fue reconocido en su momento, o quizás sí, reconocido en su ámbito geográfico, zonal, pero no en el resto, ¿no? de la Argentina. Pero bueno, bienvenido sea que ahora lo tenemos como un hombre, como el tercer padre de la patria, junto con San Martín y el general Belgrano. Güemes tuvo durante un año en el Estado Mayor de Buenos Aires, donde también estaba Tomás Guido, un gran militar,
que es el que presenta el plan militar en el Congreso de Tucumán, que después se va a seguir para el plan sanmartiniano. Íntimo amigo de San Martín, Tomás Guido, el soldadito, como le decía San Martín, y lo quería mucho. Bueno, en ese Estado Mayor, ustedes saben bien que cuando ustedes entran al Estado Mayor, hacen el curso de Estado Mayor, el perfeccionamiento militar se eleva cualitativamente. Y ahí conoció cuál era la situación de la Suramérica militarmente. Pero tuvo otra suerte o otro destino, que llegaba de España un teniente coronel brillante a fines de 1812, creo que llegó, y en la casa de los Escalada eran amigos de los padres de Güemes, y Güemes frecuentaba mucho esa casa. Y ahí se hacían tertulias, se hacían las guitarreadas, se conocían las mujeres, y ahí conoció San Martín a Remeditos, pero también conoció a este capitán, ya casi teniente coronel, Martín Güemes, y cuando a San Martín lo mandan al norte, al mando del Ejército del Norte, después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, ¿con quién podía hablar que conociera el territorio donde San Martín no conocía? Con Güemes y con Belgrano. Por eso lo trae cuando Güemes pide que lo pase al Teatro de Operaciones del Norte. El mismo día San Martín aprueba. Y en cuanto llega San Martín y se posesiona del mando del Ejército del Norte, le ofrece a Belgrano que esté bajo el mando de él, pero por supuesto respetándolo porque sabía lo que era Belgrano como patriota y conocedor ya, por victorias y derrotas Belgrano era conocedor. Y lo manda a Güemes como jefe de las avanzadas del río Pasaje. Pero en la época de Güemes, después de que Güemes lo designa jefe de las avanzadas, y después jefe de la vanguardia del Ejército del Norte, no pasaron nunca más. Debo decirle, mi teniente coronel, y a los cadetes, que declarada la independencia en Tucumán, después del pacto de los Cerrillos con Rondó, pacto preexistente de unidad nacional que permitió la independencia. Para estos días es muy importante recordar que hubo un pacto preexistente de unidad nacional para la independencia. Y ese pacto preexistente que permitió el 9 de julio la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, y que tuviéramos un director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, Pueyrredón baja a Cobos y designa a Güemes protector de las provincias abajeñas, y que el Ejército del Norte se retire a Tucumán y Güemes sea el que va a comandar el plan táctico, mejor dicho, de defensa. Ese plan táctico no nació del plan de Dorrego, que había hecho Dorrego para la zona de Huachipa. Nació de la cabeza táctica de Güemes. Exacto. Y ese plan va a permitir la derrota de dos grandes invasiones, la de la Serna en 1817, que permite el cruce de los Andes, y la de Canterac y Ramírez en 1820, que permite que San Martín se embarque hacia Lima. Y también tres incursiones realistas. Esa es la gloria de Güemes. Justamente de eso. La derrota. Muy bien. Eso que nos comenta Martín es extraordinario, porque en esa relación, esa simbiosis, esa amistad histórica, en esa amistad y relación trascendental entre el general San Martín y el general Martín Miguel de Güemes, ¿no? Recibiendo este último Güemes cargos, funciones privilegiadas en la conducción, formando parte decisiva en lo que era el plan continental de San Martín, ¿no? La parte que le cupo, la parte trascendental, deteniendo las invasiones, como usted decía recién, de los realistas, ¿no? Nombrando a San Martín a Güemes jefe de la vanguardia del Ejército del Norte, mientras el Libertador era el comandante, ¿no?, del Ejército del Norte. Y después, el papel fundamental que tuvo cuando lo designó como jefe del Ejército de Observación, allá en el norte, deteniendo estas invasiones con sus gauchos y facilitando, de cierta manera, cuando no también permitiendo concretar el cruce de los Andes y luego la expedición libertadora al Perú, ¿no? Qué papel trascendental el de Güemes, ¿no?, que deberíamos conocer cada vez más, sobre todo los que somos militares y los ciudadanos también en general, ¿no?, para nuestra forma de ser argentinos, ¿no?, en esta configuración histórica, ¿no?
Ahora bien, después de la campaña de San Martín, o casi cuando estaba concretando San Martín la independencia del Perú, que este año justamente cumplimos el bicentenario de la independencia del Perú, que es el 28 de julio, un mes antes, prácticamente un mes y pico antes, moría en combate este general argentino, don Martín Miguel de Güemes. Digo, esta marcha trunca, la llamo, ¿no? Porque con sus gauchos iba a ir hacia el norte para auxiliar o para finalizar la campaña libertadora de San Martín en el Perú, ¿no? Apoyando sus maniobras estratégicas. Ahora bien, cuéntenos un poco cómo fue estos últimos días, este desenlace final, ¿no? De nuestro caudillo y conductor, de nuestro prócer, nuestro padre de la patria, a 200 años de distancia del fallecimiento de Güemes, el único general argentino muerto en combate en las guerras de la independencia. ¿Es así? Bueno, usted ha entrado en la etapa final, en los últimos días de la víctima, podemos decir. Porque no se explica San Martín sin Güemes y no se explica Güemes sin San Martín. ¿Por qué digo esto? La historiografía ha rescatado una carta apócrifa y con esa carta se montó la idea de que Güemes era nada más que un gaucho que defendió la frontera norte. Esto es minimizar totalmente. Güemes era un criollo con gran formación, era un militar de carrera que en guerra de milicias, en guerra de recursos, en guerra de montaña y guerrillas, tenía un ejército de milicias perfectamente adiestrado con escuadrones de caballería, con un cuerpo de élite que se llamaba los Infernales. Después apareció un famoso plan Maitland, un plan inglés que quieren reducirlo a San Martín a menos gestor de una estrategia británica. Han aparecido detores del general San Martín diciendo que era un agente británico. El general San Martín fue un patriota, un militar de una estrategia genial y un político de gran profundidad. Y se explica con el conocimiento que tuvo de Belgrano y de Güemes para que ellos fueran en una pinza ya después del año 20, cuando él desembarca en Lima, y en ese sentido esperaba el avance de Güemes porque él lo nombra en Rancagua cuando todo el gobierno central cae de los caudillos y del centralismo y de las luchas sectoriales, y se subleva en Arequito con bustos José María Paz y Alejandro Heredia. Bueno, Güemes sigue, es el único que sigue solo enfrentando a los realistas y derrota la invasión de Canterac y Ramírez, que era más poderosa que la de la Serna, y en un momento mucho más grave porque Salta estaba agotada económicamente, pero arma un avance cualitativo militarmente y arma corsarios terrestres. Sus mejores tropas se forman en corsarios terrestres. Una batalla que podemos llamarla de las Termópilas a la invasión de Canterac y Ramírez. Y avanza sobre el Alto Perú. Ordena el avance de 2.000 hombres, bajo el lema morir por la patria es gloria. Pero atrás, en su retaguardia, se mueven intereses mezquinos, complot de godos, de comerciantes españoles, de criollos que no querían seguir gastando porque ya habían gastado indudablemente. Preparan el complot que en la noche lloviznosa y fría en que un Judas lo vende por dinero, entra en la ciudad de Salta en un operativo comando de 400 hombres y lo hieren de muerte porque Güemes no quiere abandonar a sus tropas de élite que las tenía en la casa de su hermana Macacha, los Infernales, dado que le habían mandado un mensaje falso y Güemes no había llevado de la punta que podían entrar por el camino del despoblado, por el camino de los contrabandistas,
y entrar por la quebrada del Eser. Allí le tienden una ratonera y se enfrenta con 40 hombres contra 400. No lo logran tomar prisionero. Es indomable. Su caballo, el negro, salta por arriba de fuerzas de infantería y Luis Archondo, hijo de Tomás Archondo, un realista que a cada vez que llegaban las tropas realistas asumía como gobernador, le deserraja un tiro a quemarropa. Y tenemos memorias de hombres que tuvieron en el cuerpo de infernales y salieron vivos, como Zacarías Yancy, como Dionisio Puch, como Jorge Vitt, que en sus memorias dicen todo esto que estoy contando, es decir, no estoy contando cualquier cosa. Y cruza por arriba de la fuerza de infantería herido de muerte. A los 10 días, en el monte, se sintió un enorme alarido colectivo, contenido por días de zozobra, porque sabían que se les moría su jefe. Y los gauchos, sus hijos, estuvieron ahí. No así sus hijos biológicos. Mi tatarabuelo Luis tenía 3 años y Martín María del Milagro tenía 5 y con su madre Carmen habían escapado Domingo Puch para protegerse, querían tomarle la familia, comprarlo en reiteradas oportunidades. Podían vencer, había que tomarle la familia y condicionarlo. No le pudieron tomar la familia. ¿Qué había que hacer? Matarlo. Cuando un proyecto se lanza, patriota, lanza la única forma de obstinado en la patria, que galopó gloriosamente 36 años, es matar. Y así murió Güemes en medio del monte, por bala realista, pero también con un castellano, el gobernador del centenario de Güemes, querían patria sin gastar y teniendo que gastar renunciaban a la patria. Una explicación histórica a veces la da la poesía. Los poetas fueron antes, a veces, que los historiadores. Así es. Así es, la verdad. Este hombre que... A los cadetes dejarle un poema. Sí. Explicativo de la muerte de Güemes. Juan Carlos daba los poetas que tenía en la rama de su último gobernador realista y de una hermana del general Güemes, al igual que Jaime Dávalos, cuando se inauguró el monumento a Güemes, que Güemes está mirando desde su caballo por donde entraron los realistas en la ciudad de Salta, escribió este poema. Ante tu pedestal de roca viva, oteas cauteloso el horizonte. Cóndor que acechas desde tu alto monte, del enemigo una señal furtiva. Vendrá esta vez del norte el godo artero, cual tantas otras, pero no de día. Vendrá en la noche, lloviznosa y fría, en que un Judas te vende por dinero. Padre salteño por la espalda herido, huyendo, desangrándote, en la oscura senda del chamical no quiero verte, sino aquí, ya de vuelta del olvido, viva, plasmada en bronce, la figura con que tu gloria triunfa de la muerte. Así es, la verdad. Tenemos que evocar, también a través de la poesía, como acaba de hacer usted, la figura de nuestros próceres, porque a través de la poesía también el pueblo expresa sus sentimientos y en cierta forma reivindica a nuestros hombres. Hablar de Güemes, para ir finalizando, es hablar en definitiva de la representación nacional de lo que es el gaucho. Y Güemes representa al gaucho. Ese gaucho que no titubeaba en ningún momento de ir al frente, de pelear. Y en el Colegio Militar de la Nación, no sé si usted alguna vez habrá visto, nosotros tenemos en el patio de honor, que es el corazón, el lugar más sagrado, por decir de cierta manera, del Colegio Militar,
donde los cadetes tienen su incorporación, el primer día que ingresan, tienen momentos trascendentales como la entrega del uniforme con el sable, la réplica del sable de San Martín, y también el día de su egreso, como hitos fundamentales en la vida, en su trayectoria, mientras estudian en el colegio militar. Y en el patio de honor hay unos vitrales maravillosos que están representados en ellos a través de tres palabras fundamentales: valor, gloria y orden. Están colocados los nombres egregios de los mejores hombres de nuestra independencia, los grandes próceres. Y allí está nuestro hombre que hoy evocamos a 200 años de su muerte. Allí está don Martín Miguel de Güemes. Y dice, defensa del norte, ¿no? Martín Miguel de Güemes. Pero si uno con detenimiento mira el vitral que evoca la figura y el nombre de Güemes, hay un dibujo extraordinario que lo define cabalmente y por completo a Güemes y a la patria misma. Allí podemos ver, hay que escudriñar, es muy difícil, porque son vitrales extraordinarios, cuando entran las luces se ve todo, pero hay un par de estribos, solamente entre todos los vitrales de todos los próceres, el par de estribos está en el vitral de Güemes, que representa en cierta manera el papel magistral de nuestros gauchos, de los gauchos de Güemes, que con su táctica singular, empleada y diseñada por el mismo Güemes, en la lucha y defensa del actual norte argentino, y más allá, como decíamos antes, estaban los gauchos. Es decir, uno se imagina, yo cuando lo vi por primera vez, ya después de muchos años, los estribos, uno se imagina con ese par de estribos la geografía, el hombre donde peleaban los gauchos de Güemes, el paisaje, y el gaucho entremezclado con ese factor determinante que le daba la movilidad, gracias a la caballería, esa movilidad que solamente los gauchos podían entrar en ese terreno, en ese ambiente geográfico particular. Es decir, el gaucho. Y hay una novela de don Ricardo Guirales, don Segundo Sombra, que Sombra le dice a un muchacho, le dice, hacete gaucho, muchacho, hacete gaucho que es más que hombre. Por eso, finalizando esta entrevista, esta forma de entrevista coloquial con usted, Chosno, nieto de don Martín Miguel de Güemes, quisiéramos que nos dijera algo de lo que representa el gaucho, de lo que fue el gaucho, no solo para Güemes, sino para nuestra historia nacional. ¿Qué nos puede decir del papel extraordinario del gaucho para nuestra historia argentina, Martín? El cuadro que tengo atrás mío es Martín Fierro. Y cuando Luis Güemes, mi maestro en historia, el autor de Güemes documentado, le escribió a una nieta de José Hernández, consultándola si en su familia, en los Hernández, se tenía la misma historia que en nuestra familia, los Güemes, que el Martín del Martín Fierro estaba puesto por el poeta, por José Hernández, en homenaje al general Güemes. La nieta de José Hernández le escribió, está la carta transcripta en el Güemes documentado en el primer tomo, en nuestra familia siempre tuvimos por cierto lo que nuestra madre nos dijo, que era la que guardaba todos los secretos del poeta, que el Martín era por Martín Güemes, el más gaucho de los guerreros de la independencia, y de Fierro, porque de Fierro era el alma del gaucho de la Pampa, hermano del gaucho del norte que nos dio la independencia. No era errada la memoria de José Hernández, porque era sobrino de Juan Martín de Purredón, con el cual luchó Güemes en las invasiones inglesas, y a quien salió a proteger cuando en esa, yo digo, novelesca escapada con los caudales de Potosí con 40 mulas, Purredón se vino con los caudales para poder sostener el ejército. Y con todo el ejército realista por atrás, y por la zona de Orán lo salió a proteger Güemes. También cuando los Güemes lo designa director, vota para que sea director supremo de las Provincias Unidas. Pero también su primer comandante fue Diego José de Purredón, y quien
crió a José Hernández fue mamá Totó, una de las hijas de Diego José de Pueyrredón. Consecuentemente, la memoria criolla rescataba a Güemes en el Martín Fierro. Yo le digo a todos los que me están escuchando, para que no nos olvidemos de que somos criollos, debemos leer el Martín Fierro. Es nuestro poema nacional. Y se sabría también que hubo un gaucho que lo mandaron a la frontera, el gaucho Martín Fierro, pero hubo otro que en la historia lo mandaron a la frontera, que se llamó Güemes. Y se sabría también que hay una vuelta y que hay otra llave, y que el fuego para calentar debe empezar por abajo, pero también, y esto para cerrar, porque es lo que siempre pensó Güemes, porque Güemes fue siempre un caudillo de unidad nacional, que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. ¿Cuánto se necesita, no? Recordar a nuestros próceres, evocarlos e imitarlos, porque por eso son próceres y son arquetipos, son modelos de combatientes, son modelos de patriotas. Muy bien, estamos llegando al final, así que la verdad que hemos aprendido muchísimo sobre la figura de don Martín Miguel de Güemes. Queremos agradecerle sinceramente desde el Departamento de Extensión Universitario del Colegio Militar de la Nación, le queremos agradecer, bueno, que haya tenido un tiempito en esta fecha tan importante para hacernos un resumen que fue bastante completo, Así que queremos agradecerle el tiempo que reservó para nosotros en esta fecha del Bicentenario, del paso a la inmortalidad de nuestro prócer, don Martín Miguel de Güemes. Muchas gracias nuevamente desde el Departamento de Extensión Universitaria del Colegio Militar, y bueno, en algún otro momento seguramente tendremos oportunidad de entrevistarlo o de que nos dé una conferencia, la cual escucharemos con todo gusto. Muchas gracias. Para mí ha sido un honor, agradezco a las autoridades del Colegio Militar, le agradezco a usted, estimado compatriota, a todos los que han estado en esta reunión, permitirme expresar mi sentimiento, mi pensamiento sobre mi chosno, que también es el chosno de todos ustedes. Así que un gran abrazo. Así es, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Duerme don Martín, no habrá ninguno que duerma, pues le ha de velar en sueños toda la tierra despierta, pues le ha de velar en sueños toda la tierra despierta. Que monten los infernales la guardia de las estrellas, y los ponchos colorados cubran toda la frontera, y los ponchos colorados cubran toda la frontera. Corazón de Guayacán, don Martín Miguel de Güemes, por la falda de los montes baja tu longa machete. Tu nombre machete. Su corazón de caudillo cayó en la tierra caliente, y un Padre Nuestro de bombos resuena el monte en su muerte. Y un Padre Nuestro de bombos resuena el monte en su muerte.
los gauchos de Salta, los gauchos de Martín Güemes, llevaban cuando peleaban una zamba entre los dientes. Llevaban cuando peleaban una zamba entre los dientes. Corazón de Guayacán, don Martín Miguel de Güemes,